Muy buenos días a todos y bienvenidos a la primera sesión de la aventura anual que hacemos ya tercer ciclo grande y que hemos ido como creciendo, porque al principio hicimos 17 y 18 juntos por un año, luego ya nos fuimos de 1900 a 1950, y hoy día vamos a llegar un poco más allá porque vamos a llegar a 1914, así que vamos a recorrer esta segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX, este periodo que en general se denomina Belle Époque. Y como siempre, todos estos ciclos partimos por el barrido político de país por país porque nos permite ordenar un poco la situación europea para luego poder entrar en los ámbitos culturales y de alguna manera las expresiones que nos permiten poder entender y abrochar y vincular, que eso yo creo que es lo más importante y valioso de este ejercicio anual y quedarnos en distintas dimensiones en un mismo periodo. Y vamos a partir por el Reino Unido, por Inglaterra, y obviamente porque habíamos visto en el ciclo anterior que había liderado y que había llevado la batuta de todo lo que es la revolución industrial. Pero en realidad tenemos que comprender, y para poder dimensionar, voy a mostrarles aquí un mapa que nos deja en evidencia lo que significa realmente la revolución industrial. Cuando yo digo que lo que primaba en el mundo era la pobreza, y primó la pobreza por largo tiempo, la revolución industrial va a ser un salto exponencial, que realmente la abundancia nunca inimaginable va a estar disponible. Ciertamente, sí, habíamos hablado, digamos, ya en el curso pasado, cuando hablamos de Inglaterra, que esto va a implicar que antes eran todos pobres, y claro, había algunos pudientes y muy pocos, pero esto va a implicar el ascenso de un nuevo tipo social que va a ser precisamente la clase media. Una clase media inexistente si nosotros pensamos en la historia hacia atrás, una gran movilidad social, pero también eso va a implicar una brecha gigantesca entre los inmensamente ricos que van a aparecer y algunos que no van a levantarse con esto, pero eso no quiere decir que si nosotros miramos la sociedad en general, digamos, la media va a estar inmensamente mejor de lo que estuvo nunca jamás en la historia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver este periodo de esplendor que precisamente va a ser el fruto de todos estos cambios. O sea, la revolución industrial va a iniciar en el siglo XVIII y ya va a eclosionar, si pensamos en la aplicación del vapor a los ferrocarriles, desde la década de 1840 en adelante, y desde el polo industrial que va a ser Inglaterra, va a ir repartiéndose en Europa y en el mundo, porque los ingleses van a construir los ferrocarriles en todas partes del mundo, incluido en Chile. Entonces, efectivamente, este es el progreso del siglo que se va a manifestar desde Inglaterra, si pensamos en el norte con Stephenson, y aquí está The Rocket, que va a ser la locomotora que va a permitir que efectivamente este cambio de lo que es, podríamos decir, la posesión del espacio, de poder movilizarse. O sea, el mundo no solo era pobre, sino que el mundo era estático, la gente se movía bastante poco, y si se movía a pie, la distancia era a pie, y por lo tanto, más allá de, si nosotros pensamos eh, una, una cristiandad medieval móvil, en el sentido que peregrinaban, no era el hábito en general de estar trasladándose simplemente porque era muy difícil. Y así como Stephenson y sus hijos van a construir los ferrocarriles en el norte de Inglaterra, en el sur va a ser el Great Western con Ishban Kingdom Brunel, y sin duda, si nosotros pensamos, este es un cuadro de 1844 de Turner, el ferrocarril va a ser el gran protagonista. Y esto va a implicar empezar a viajar no solo fuera, sino que por el día, porque además la revolución industrial va a implicar legislación laboral que va a permitir que surja por primera vez el tiempo libre. Entonces la gente va a ir por el día a la playa, Ramsgate, Margate, Brighton, se van a convertir en balnearios donde la gente que ahora tiene fin de semana, porque antes nunca nadie tuvo tiempo libre, y menos que de alguna manera fueran pagados por alguien. O sea,
Si tú no trabajabas, tú no comías, así de simple. Por lo tanto, nunca hubo distinción entre el tiempo libre y el tiempo ocupado. La revolución industrial inventa también el concepto del tiempo libre y del ocio, y de alguna manera de este concepto que hoy día nosotros tenemos como tan arraigado, que una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida, como que estuviesen separados, y que de alguna manera trabajamos para poder vivir en la vida, algo que yo no entiendo mucho, porque en realidad uno debe trabajar en lo que sea parte de tu vida, de manera de que uno no esté dividido, pero claro, la gente va a comenzar a viajar, y eso va a ser la tónica de ese, digamos, siglo XIX, desde la década de 1850, porque los ferrocarriles aparecen en la década de 1840, y ya en 1850 la gente comienza a viajar, por supuesto que las vemos en la playa sentaditas con crinolina, pero el ferrocarril va a implicar la democratización, porque va de un punto A a un punto B, y aquí vemos a Abraham Salomon, uno de los pintores victorianos importantes, que muestra un cuadro que se llama First Class, pero que tenemos también el Second Class. Un poco aquí estoy retomando cosas que habíamos terminado de abrochar en el curso anterior, pero que es importante partir de aquí. Pero también estos cambios, que son tan positivos en muchos aspectos, no van a ser muy bien vistos por muchos. Esta ilustración, caricatura, de 1829, aquí vemos que George Cruikshank nos muestra el temor de que de alguna manera la industria se coma el campo. Un poco lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos viviendo una nueva revolución industrial, que es la revolución básicamente de las tecnologías, de la inteligencia artificial, y los temores de la inteligencia artificial, los temores que plantea el concepto del propio Harari del Homo Deus, efectivamente están sobre la mesa. Cuando uno ve lo que la inteligencia artificial puede hacer, se pregunta qué va a pasar con el ser humano, si nos vamos realmente a extinguir en nuestra intelectualidad, para qué de alguna manera el chat GPT hoy día puede pensar más allá de nosotros. Y vimos que ayer Google estaba estrenando nuevas cosas donde vincula no solo el chat GPT, sino que con todos los servicios anteriores. Entonces, los desafíos son enormes, y los desafíos y los temores, por supuesto. Y esto es lo mismo que sentía la gente a comienzos del siglo XIX respecto a estos cambios, que algunos hablaban de esta cultura de la anarquía, como hacer el caso de Matthew Arnold, que era un hombre muy importante porque él era el rector de uno de los public schools más importantes de Inglaterra, que es Rugby School. Entonces, desde la intelectualidad, personajes muy importantes, como es el caso también de John Ruskin. John Ruskin es un filósofo esteta, digamos, teórico de la filosofía del arte en la Universidad de Oxford, pero más allá de eso es un activista también que en rigor es muy importante para el mundo inglés. Nosotros no lo conocemos tanto, pero hay que comprender que el laborismo británico le debe mucho más a John Ruskin que a Karl Marx. Entonces, es una figura emblemática, que va a ser emblemático en determinar incluso su apoyo a los prerrafaelitas, que ya vamos a hablar un poco de ello, que va a ser una vanguardia estética, política, va a implicar que el Reino Unido tome caminos estéticos muy distintos al resto del continente. O sea, un hombre inmensamente determinante. Pero él va a pensar que esto es, en el fondo, el fin del hombre. En el fondo, esto es una anarquía, así como lo planteaba Matthew Arnold, que básicamente vamos a destruir nuestro modo de ser. Y él es un contrario a este desarrollo industrial, y muchas de las expresiones estéticas del siglo XIX van a ser precisamente contrarias a la industria. ¿Ya? Y obviamente las visiones desde el socialismo, que va a abrazar esa visión estética, va a ser también contrario a la industria, y hasta el día de hoy son contrarios a la industria, contrarios a el progreso en el sentido de producción, digámoslo así, porque creen en un progreso que es una utopía muy distinta. Pero claro, vamos a ver que esta es la idea: el ferrocarril nos va a pasar por encima, y hay que detener este avance, y es más, en algunas ilustraciones que no la tengo aquí, pero aparece el propio Ruskin luchando contra un ferrocarril, así como el Quijote, pero con un cuchillo de mesa. ¿Ya? Entonces, pero ciertamente el mundo va a comenzar a exteriorizarse. Cuando decimos exteriorizarse, la gente hasta la primera mitad del siglo XIX, en general,
vivían en el interior, sobre todo las mujeres, hay que decirlo así, o sea, pero sin duda había una vida donde no había tantas cosas que hacer en el exterior. O sea, claro, las personas tenían que trasladarse a un lugar porque iban a trabajar a otro lugar, pero ciertamente, por ejemplo, es muy decidor que hay periódicos, sobre todo, y yo he hecho este ejercicio investigando cosas, donde en el Reino Unido padres escriben a los medios con cartas al director, reclamando que su hija, que estaba caminando en la calle, fue tratada como una prostituta. Y uno dice, pero ¿cómo? Ahora, esas cartas, que son múltiples, no son pocas, nos dicen varias cosas. Primero nos dicen que las mujeres respetables y las prostitutas se vestían igual, porque de lo contrario nadie las podría haber confundido. Y lo segundo que nos dice es que si alguien veía a alguien que se veía igual que una mujer respetable caminando en la calle, si estaba caminando en la calle, se podía asumir que era prostituta. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no habían espacios públicos, y por eso mismo, cuando nosotros pensamos en comienzo del siglo XIX, en la cosa romántica, si decimos, oh, Emma se enamoró del señor Knightley, del vecino. Bueno, ¿de quién más se podía enamorar Emma? Si no podía conocer a nadie. Los círculos sociales, las posibilidades de encuentro eran nulas. Entonces, la revolución industrial va a traer el leisure, va a traer el leisure, pero va a traer también estos puntos de encuentro. Este cuadro de Power Firth se llama el Derby, y efectivamente aquí vemos mucha gente que se va a vestir para encontrarse. Y así como se van a encontrar ahí, esto es Paddington Station, que fue construida por Ishvan Kingdom Brunel. Vimos a Brunel en el siglo pasado, si alguno de ustedes no lo vio, está ahí disponible, pero él va a construir esta estación y esto dirá dejar a la gente. Va a ser un panorama. Ojo, que va a ser un panorama incluso hasta muy avanzado. Pensemos en nuestro Chile cuando uno iba a dejar a la gente al aeropuerto. O sea, era precisamente ese el concepto. Este sueño de este mundo movilizado va a comenzar a aparecer cada vez más, y la industria evidentemente va a comenzar a producir en cantidades que jamás nadie se imaginó, y a transformar el país completamente. También hay que decir que la conectividad, o sea, todo lo que es el telégrafo, que va a ser inventado a los dos lados, tanto Wheatstone como Cook, como por otro lado Morse, en el caso inglés, que va a permitir que las noticias, la información esté disponible. Hoy día nosotros vivimos una era de la información donde la información está disponible precisamente a un clic, simplemente uno tiene que saber cómo buscarla, pero ya no es necesario estar suscrito a algo, ya no es necesario ni siquiera, ojo, inscribirse a una universidad para poder aprender cosas. Hay mucho disponible, bueno, pero previo a eso, la información no, o sea, había información, pero no estaba disponible ni habible. O sea, este es el primer paso para que comience a aparecer lo periódico. Y claro, nosotros terminamos el curso pasado con esta fecha, con este momento en que se estrena el Crystal Palace, que es este primer mall de la historia, un proyecto en el que va a participar el propio príncipe Alberto, que soñaba con esta visión progresista de que el mundo hacia adelante va a ser cada vez mejor, ¿ya? Con una idea de que con estos avances, que evidentemente ellos vivían mejor que sus padres, mucho mejor que sus abuelos, era imposible que hubiese un retroceso. Algo que, ojo, los progresistas también piensan, pero los progresistas siempre piensan que hacia adelante y solo en el cambio, no en la permanencia de nada, se puede estar mejor. Y es un sueño hacia utópico que, a pesar de la evidencia y de constatar que no todo futuro necesariamente va a ser mejor, que puede ser peor, y por eso este curso termina en 1914, pero esta generación no tenía esa constancia de las dos guerras mundiales. Por lo tanto, tenían, podríamos decir, el derecho, en rigor, de ser progresistas. Pero hoy día el deber es entender que el futuro puede ser mejor, pero también puede ser peor, que los riesgos son múltiples y que cuando esos riesgos aparecen pueden ser realmente mortales. Pero claro, el Crystal Palace va a ser el primer mall de la historia, una fiesta donde se va a mostrar la producción, donde se va a mostrar la abundancia, donde Inglaterra se va a abrir al mundo, donde toda la gente de toda Europa va a llegar. No hay nadie que no haya estado en 1851 en Londres y que haya quedado inmensamente sorprendido.
Inglaterra le mostraba al mundo cuál era la tónica, y las instituciones universales se van a convertir de aquí en adelante en una necesidad. Va a ser Inglaterra la primera, pero de ahí en adelante van a venir todos. Va a estar Francia en múltiples oportunidades, y cada uno va a tratar de organizar esta exhibición donde se muestran las cosas. No hay internet, por lo tanto, ¿dónde veo todo al mismo tiempo? Bueno, aquí. Y obviamente que se va a exhibir lo que es la industria. O sea, así comienza nuestro ciclo. Nuestro ciclo comienza con esta sociedad de consumo que se va a ir sofisticando, que se va a ir expresando no solo en la exposición, sino que van a comenzar a aparecer calles de tiendas que van a comenzar a ofrecer distintas alternativas. Previo a esto, nunca nadie te preguntó ni siquiera cuánto calzabas, porque la producción manual no fabricaba zapatos para la talla de cada persona. Tampoco te preguntaron si te combinaba, porque en rigor era lo que había, pero ahora no, ahora va a cambiar y se va a crear la sociedad de consumo que va a ir especificando de alguna manera cada una de las tiendas, y esto se va a manifestar en la moda. La moda comienza a aparecer como tal, abierta, desde el siglo XVIII, pero se va a ir enfatizando esto durante el siglo XIX para llegar a un culmine ya en comienzo del siglo XX y volver a florecer, podríamos decir, ya después de, digamos, de la posguerra, y sobre todo digamos, de los 90 también con mucha fuerza en adelante. Siempre estuvo la moda, por supuesto, pero en las épocas económicamente comprimidas, eso también se va a ver perjudicado. Pero claro, las tiendas específicas van a comenzar a aparecer, la publicidad va a ir de la mano, los artistas, aquí vemos a Millet, se van a cuadrar también con la publicidad. Y esto es una estación de tren, o sea, si nosotros hoy día vemos publicidad en la calle, hay que comprender que hoy día está muy normado. En el siglo XIX y segunda mitad del siglo XIX nada estaba normado. Por lo tanto, una de las cosas que nos impresionaría si viajáramos al pasado, primero sería el olor fétido. Por supuesto, porque esa gente no tenía desodorante, esa gente de alguna manera tampoco tenían lavadora, y por lo tanto el olor humano habría sido bastante intenso. Pero aparte de eso, el nivel de publicidad, aquí no había ninguna norma y por lo tanto cualquiera colgaba carteles en cualquier parte. Aquí vemos una abundancia. Es más, también nos sorprende, por ejemplo, si uno toma los periódicos del siglo XIX, la cantidad de publicidad es inmensamente superior a la que vemos hoy día. Hoy día, claro, uno toma el Mercurio y tiene algunas páginas completas, pero en rigor, si uno cuenta, el Mercurio no tiene publicidad. Están absolutamente condenados. El siglo XIX es el periodo de auge editorial, con una cantidad de publicidad que además es un poema. No existe nada mejor que leer las publicidades y qué promocionan y cómo lo promocionan. Es un espectáculo, o sea, una de las cosas realmente entretenidas de ver, porque te dice muchas cosas. Y efectivamente esta publicidad que apela a las emociones, porque el ser humano es un ser emocional y son las emociones las que nos mueven, efectivamente va a ir gestando lo que va a ser esta sociedad de consumo. Y obviamente las tiendas específicas, los importadores, que pensemos lo que habíamos hablado antes, desde el siglo XVIII, el Imperio Británico, los escoceses van a manejar el comercio, y para el siglo XIX el comercio se va a establecer, se va a sofisticar, se va a expandir. Y evidentemente esto va a ir creando esta sociedad de consumo, estos hábitos. O sea, Inglaterra se va a convertir en una sociedad que toma té, el gobierno va a fomentar el té para sustituir el alcohol, ¿ya? Y por lo tanto es un escocés el que va a comenzar a traer el té de Ceilán, y que va a mutar la forma de tomar té oriental, no es la misma que la de los británicos. Eso va a llevar a su vez a que Wedgwood comience a promocionar su loza, pero pasados 50 años de eso, Inglaterra va a ser una nación que el té es parte de la vida, la sociedad de consumo, que además va a incorporar el azúcar como algo que a comienzos del siglo XIX era un lujo, y para ya mediados del siglo XIX va a ser algo de primera necesidad. Y no solo el té, la música, el piano, la lectura, van a ser cosas. Estas son fotos hechas precisamente mostrando lo que se espera de alguien de clase media. Esta es una casa de clase media, donde mientras los niños juegan, los otros leen, y el piano, los pianos verticales, los pianos que se van a crear primero como
en el fondo, las cajas Zumpe son unos pianos, como un piano vertical, pero sin falda, o sea, con patas abiertas, digamos, al descubierto. Y esas cajas Zumpe se van a convertir en los pianos verticales que van a dar una solución a las casas más pequeñas, porque un piano de cola no cabe en una casa pequeña. Entonces, los pianos verticales además se van a acomodar en la cantidad de octavas que tienen, en el largo, digámoslo así, precisamente para poder entrar en las casas que tienen menos espacio. O sea, van a haber pianos con menos octavas, pero todos van a tener un piano. Ahora, era necesario tener un piano, porque efectivamente si tú no tenías un piano no podías hacer ni una fiesta, ni un encuentro, no había música envasada. Entonces, eso es algo importante. Entonces, esta sociedad que se va a ir abriendo, que se va a ir mostrando, ya, va a ir también sofisticándose en muchos aspectos. Y aquí es importante decir que en la era victoriana, todavía con la presencia del príncipe Alberto, que no solo va a fomentar la exposición universal, ellos van a fomentar todo lo que es la educación. Él cree que en el fondo hay que educar a la gente y educarlo en la alta cultura, y hay que, es el Estado el que debe otorgar y fomentar museos y cultura, porque solo si la gente se nivela hacia arriba, el país puede estar mejor. Y por lo tanto, Alberto y Victoria van a fomentar la cultura, van a ser asiduos consumidores de cultura, van a ir al teatro. Y si el rey y la reina van al teatro, la gente también va a ir al teatro. Y eso explica el por qué tantos teatros van a comenzar a surgir, la competencia va a crear. O sea, si uno piensa en el centro de Londres, en el West End, está lleno, pero lleno. Y cuando uno entra a un teatro, el teatro es fabuloso, pero el del lado también es fabuloso, y son todos tremendos. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede haber tanta, digamos, oferta? Bueno, porque hay demanda. Eso es el mercado, básicamente. Y la demanda se va a ir mutando precisamente desde esta idea snob, que sí, eso es snob. Si la reina y el rey van, bueno, hay que ir. Si la reina y el rey, de hecho, el príncipe, el consorte en realidad, si la reina y el príncipe consorte ponen un árbol de Navidad, bueno, todos tendrán que tener un árbol de Navidad. O sea, el árbol de Navidad va a ser una importación de parte de Alberto para primero el Reino Unido y desde el Reino Unido para el mundo, ¿ya? Pero es una tradición netamente alemana. Junto con todas estas maravillas, evidentemente que también va a existir esta brecha. Este es un cuadro muy importante de también Power Frith que se llama Wealthy and Poor, y que muestra básicamente en un lado gente con alta abundancia y gente que efectivamente no pudo subirse, hagamos, a este progreso. Entonces, una de las cosas que va a haber en esta era victoriana va a ser este contraste entre estos niños mendigos, podríamos decir, y esta gente de abundancia, pero también va a haber una preocupación de parte del Estado de intentar de alguna manera hacerse cargo del crecimiento inorgánico de las ciudades, porque la migración del campo a la ciudad, movilizada por la industria, va a generar estos suburbios no planificados que van a implicar un hacinamiento, pésimas condiciones de vida, y el gobierno va a establecer comisiones que son súper interesantes, como por ejemplo, bueno, esta fotografía, son fotografías que va a sacar en el fondo este fotógrafo que se llama Thomas Annan. Thomas Annan tiene que fotografiar los barrios, digamos, proletarios, que han ido creciendo inorgánicamente para poder presentarlos a la comisión y poder mejorar, son comisiones para la mejora, las ciudades. Y esto se va a fotografiar en muchas ciudades del Reino Unido. O sea, esta es una fotografía de Glasgow, pero esto, la semana pasada hicimos una clase de Edimburgo y efectivamente esos registros fotográficos de las mejoras urbanas están en casi todas partes, que nos permiten poder comprender cómo era y cómo se produce la mejora, que por supuesto son mejoras que son a veces más lentas de lo que uno quisiera, pero que va a haber una preocupación precisamente por ese tema. Y por otro lado, la prensa también, y la prensa y la literatura van a acusar muchísimo y van a crear ese concepto que tenemos tan claro hoy día de conciencia social, de alguna manera de ser consciente de aquello que muchas veces
se convierten invisibles. Entonces, en ese sentido, va a ser precisamente Oliver Twist lo que va a catapultar la crítica a lo que es la ley, básicamente la enmienda a la ley de pobres que se hace previo a la Reina Victoria en 1834, que va a terminar con la asistencia a las parroquias y va a entregarle la asistencia al Estado, y el Estado va a crear un sistema para acoger a los indigentes que se llaman las workhouses, donde se separa, hay workhouses para mujeres, para hombres, para niños, se separa a las familias porque el concepto era salvar a los niños, separarlo de los padres, con esta visión de que el pobre era pobre porque quería ser pobre, porque era endémicamente flojo, básicamente. Entonces, claro, aquí Charles Dickens escribe una novela desde el punto de vista de un niño, y es el niño el que habla, y eso hace visible esta situación, y evidentemente hace que la gente empatice. Pero no solo él, Matthew, en el fondo Henry Mayhew, que era un periodista, también va a escribir un libro que se llama London Labor, London Poor, mostrando estos tipos humanos que muchas veces pasaban a ser invisibles. Esos desollinadores, por ejemplo, que ya los había acusado a comienzos del siglo XIX, el propio Blake, van a volver a aparecer digamos, con preocupación, y pensemos que recién en 1847, en el fondo, se va a legislar prohibiendo meter a los niños adentro de las chimeneas. ¿Ya? Pero aquí vemos varios personajes, los cross sweepers, que son estos que barrían, y efectivamente es el arte. Aquí está Luke Files, que va a comenzar a pintar, y de hecho a Files le recomiendan, de hecho a Dickens le recomiendan que le pida a Files que le ilustre sus novelas. O sea, aquí hay todo un trabajo de aquellas personas que tienen mayor sensibilidad de intentar mostrar una realidad existente, dramática, sin lugar a duda. Aquí Herb Cormer, ¿no es cierto?, nos muestra precisamente, no, este es Files también, Files nos muestra también el interior de, digamos, de aquellos que son carentes y la situación dramática de esta realidad. ¿Ya? Aquí sí está Herb Cormer, que nos muestra también aquellos que tienen que emigrar. O sea, la década del 40 son precisamente años tremendamente pobres, que va a implicar que muchos migren. Y la migración va a ser una de las realidades muy importantes, la migración europea, durante todo el siglo XIX. Si uno piensa a dónde se iban, bueno, se iban generalmente, bueno, donde podían, pero en general, la decisión, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando un europeo quería migrar, pensaba en dos lugares si pensaba en América. Pensaba en Nueva York, donde si nosotros vemos Ellis Island era un lugar donde llegaban mucho, y pensaba en Buenos Aires, pero a la par. O sea, para ellos era absolutamente equivalente. Entonces, el concepto británico es que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, porque si cada uno se ayuda, si tú tienes digamos, tu capacidad, tus uñas para rascarte, y si tú te ayudas, vas a salir adelante. El concepto del mérito, del esfuerzo, va a ser algo que van a valorar inmensamente, pero al mismo tiempo van a considerar y esto es lo que va a surgir a nivel político y a nivel, lo que va a primar es lo que se llama el utilitarismo. Si tú decides no ayudarte, porque tú te podrías ayudar, pero tú decides no ayudarte, ¿por qué te tengo que ayudar yo? Esa va a ser básicamente la visión. Y por eso mismo, desde Bentham, siglo XVIII, y hasta Stuart Mill, siglo XIX, y el último gran liberal clásico, van a plantear la idea de tratar de establecer una ética que reemplace a la ética religiosa, una ética que se va a sustentar en la idea del mayor bien para la mayor cantidad, pero no, eso es la que debe ser la política pública, el mayor bien para la mayor cantidad, pero no para todos. Y eso implica que efectivamente hay algunos que para que muchos sean felices, digámoslo así, deben sufrir, es como el concepto que está un poco por debajo. El utilitarismo trata de fomentar el placer y minimizar el dolor. Ese es el concepto. Abandona el concepto de que el dolor puede ser algo necesario para digamos, para el bien personal. Entonces, mucho termina también en una especie de hedonismo muy complicado. Es una filosofía que evidentemente tiene que ver también con algo que empieza a suceder durante el siglo XIX, que lo vamos a ver, que es el abandono de lo trascendente, el abandono de Dios. Claro, la ley de pobre, que yo ya se la cité, efectivamente,
no va a ayudar porque se van a crear estas warehouses que son realmente instalaciones. ¿Instalaciones para qué? Para encerrar a los pobres, para que no se vean. Esto es como hacer el aseo y barrer y meter el polvo debajo de la alfombra. El polvo sigue existiendo. Entonces, había un problema y que además ellos consideraban que las warehouses debían ser menos gratas que el mundo de afuera, porque el pobre es flojo. El pobre es pobre porque quiere ser pobre. Y por lo mismo, si el lugar es muy cómodo, no van a querer salir. Entonces, el lugar tiene que ser inhóspito, de modo que haya un incentivo para que la persona que tuvo que ir a alimentarse y a buscar, digamos, techo para dormir del Estado, quiera salir para buscar trabajo y encontrar techo y comida desde sus propios medios. Eso va a ser un poco el concepto. Por otra parte, existía la criminalización como concepto de cualquier niño que estuviera solo en la calle sin acompañamiento de un adulto, era inmediatamente sujeto de ser tomado preso. Eso ya era un delito. Por eso es tan decidor la portada inicial de Oliver Twist, porque él pone a un niño solo caminando en la calle, lo que era considerado delito. Entonces, claro, todas estas voces son las que van a aparecer, no solamente Dickens, no, y aquí pongo a varios personajes, Benjamin Disraeli, que vamos a hablar harto de él hoy día, que va a ser posteriormente primer ministro, también va a ser un autor de novela social, la Elizabeth Gaskell, Charles Kingsley, ¿ya? Y varios más. Los movimientos sociales van a ir creciendo, los movimientos políticos también, y va a aparecer, digamos, la primera mitad del siglo XIX, este movimiento que se llama el cartismo, que va a querer mayor participación política, que va a exigir varias demandas sociales de trabajo, legislación social, laboral, particularmente van a empezar a pedir 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, de leisure, ¿ya? Pero también ellos van a pedir que el voto se amplíe y que el voto sea secreto, y ellos van a llevar una carta al Parlamento solicitando digamos, estas demandas, y por eso van a ser llamados los cartistas. Los cartistas van a ser la tónica de, podríamos decir, mediados del siglo XIX, con un punto álgido en el año 48, pero van a seguir existiendo en el tiempo, haciendo estas demandas que se van a ir manifestando, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en acciones reales. Pero claro, la situación obrera era una situación complicada, la legislación laboral era muy precaria, el trabajo infantil era algo que va a existir y que además se va a fomentar. De hecho, la subcontratación entre los propios empleados también existía. O sea, efectivamente los niños eran muy codiciados, pues se les pagaba menos, o sea, así de simple. Pero claro, todo esto va a eclosionar en un momento álgido político. El año 48 es un movimiento, es una época, un momento revolucionario de cambios, el año del manifiesto comunista, y es el año también de la gran manifestación cartista, que no va a ser. Entonces, aquí ya entramos directamente en nuestro siglo. Entonces, en esta época victoriana, vamos a tener que en la década de 1850, además, va a haber movimientos políticos que van a enrarecer un poco la situación en el escenario internacional. Las potencias van a entrar en una guerra, la guerra de Crimea, y la guerra de Crimea va a ser tremendamente interesante en muchos aspectos. Primero se van a probar las fuerzas que habían estado a comienzo del siglo XIX, una Rusia que había derrotado a Napoleón, va a dejar en evidencia que ella pelea con armamento preindustrial y que ha quedado atrás en relación a una Francia, a una Inglaterra que pelean con armamento postindustrial. Pero además de eso, de mostrar los cambios de la fuerza geopolítica, la guerra de Crimea, que hoy día la tenemos obviamente en la mira, va a, por otra parte, sí, a autorrogarse o va a partir con esta idea de defensa de los santos lugares, y por eso algunos, Orlando Figues habla de la última cruzada. Pero más allá de eso, es una guerra moderna. Se pelea con armamento industrial, se pelea ya en trincheras, pero además es una guerra fotografiada. Es la primera guerra que se va a seguir por la opinión pública desde los medios con información diaria, con telégrafo.
y por lo tanto, y con fotografía, y aquí está Roger Fenton, que es el gran fotógrafo, uno de los grandes fotógrafos victorianos, porque la fotografía también se va a desarrollar en este periodo, ¿ya? Y precisamente periodistas del Time que van a estar anunciando en forma permanente, y estas fotografías van a circular, y las malas noticias de la guerra, el gobierno ya no las va a poder ocultar, y todo esto se va a plasmar, la opinión pública va a estar en contra de la guerra, al punto que no había ninguna buena noticia de la guerra porque va a ser un desastre, excepto la figura de la propia Florence Nightingale. Pero evidentemente esto va a hacer que la opinión pública comience a ser cada vez más crítica. La opinión pública como tal, si nosotros estudiamos opinión pública, va a surgir en el momento en que se desarrollan los medios de masa. Pero ya podemos decir que hay gacetas desde el siglo XVIII. Incluso, si uno se va al siglo XVII, hay panfletos y cosas que aún no podemos hablar de medios de información masiva abiertamente, pero la guerra civil inglesa es la primera guerra en la que hay propaganda, como tal. Pero ya con los medios masivos, a la medida que se van masificando los medios, ya la opinión pública pasa a ser una realidad que se crea desde el relato emocional, desde los medios, básicamente. La caricatura, obviamente, en esta época es importante. Aquí está la reina Victoria visitando a su ejército, que es una manga de literalmente inoperante. Junto con el problema de Crimea va a surgir lo que es el motín de los cipayos. Los cipayos eran en la India recordemos que había entrado, había pasado a ser, había pasado al control no británica en sí, no del gobierno británico, sino que de la Compañía de las Indias Orientales, o sea, era administrada la India por una compañía comercial. Que evidentemente el comercio, desde el comercio, los británicos van a tener cada vez más injerencia, van a ir ganando presencia, van a tener también esa soberbia civilizatoria que, que va a buscar reemplazar muchas tradiciones, y va a haber mucha, podríamos decir, rabia desde la población local con respecto a esta inmiscusión británica, por una parte. Los británicos también van a usar a locales para el ejército británico, y los cipayos eran eso, eran en el fondo indios al servicio del ejército británico. Y la verdad es que va a haber un acumulado de rabias y de rencores, particularmente porque Lord Darcy había establecido podríamos decir, una mirada en la que si moría un indio que no tuviera, por ejemplo, un hijo hombre, no podía heredar. Eso era algo que en Inglaterra era igual, pero claro, eso implicaba que esas tierras pasaban a la compañía. Y entonces, claro, ahí el propio Marx escribe en contra de estas cosas. O sea, había ciertamente razones justas para un descontento. Y este motín, que va a partir, podríamos decir, con el tarro bastante lleno de rabias, va a estallar en un momento en que a los cipayos les dan un cartucho para los fusiles, que decían que estaba engrasado con grasa de chancho, algo que para ellos era contrario a su propia religión. Pero en realidad lo que había aquí era una animadversión que venía creciendo desde antes, por más que se explicó que el cartucho no importó, y esto implicó una rebelión que en el fondo por Pandai, que de alguna manera, pero en varias ciudades del norte, estos cipayos van a terminar atacando a la población blanca, a las mujeres, a los niños. No va a quedar blanco, digamos, tranquilo, y evidentemente que esto va a choquear a toda la opinión pública. Aquí vemos este cuadro donde están las mujeres con los niños, con las guaguas, muertas de miedo, rezando literalmente, ¿ya? Y aquí vemos a la reina Victoria que está protegiendo a sus niños. Algunos van a huir, y estos son cuadros que muestran en este momento que huyen, pero muchos van a morir, ¿ya? Y esta acción contra los blancos va a implicar que el gobierno británico vuelva con la represión. Este es el cuadro más emblemático, que se llama Retribution, que es de 1858, en el que vemos a Britania, empoderada en una mujer, por supuesto, y bastante poderosa, matando a este tigre, y mientras las mujeres y los niños están muertos debajo.
¿ya? Y por lo tanto, la idea era apaciguar al tigre, y esto va a implicar también una preocupación en el gobierno para que Victoria, que nunca va a viajar, la reina Victoria no va a ir nunca a la India, no va a ir nunca tampoco al África, donde se va a ir creciendo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a hablar de eso, el colonialismo, pero que enfatice en esta presencia colonial. Entonces, este es el periodo de esta era victoriana, de esta reina Victoria, que ha construido y que ha terminado dominando este Empire Overseas, pero como vemos el imperio va siempre a tener estos problemas lejanos, estos cañones lejanos. Durante la época victoriana y la época eduardiana no es que no va a haber guerras, sí va a haber guerras, pero va a haber guerras, y en este caso hemos hablado de la guerra de Crimea, y el motín de los cipayos es un evento más que una guerra, pero sí va a tener una acción bélica importante, pero van a haber guerras coloniales, cañones lejanos, ¿ya? Los casacas rojas van a ir lejano, a un lugar lejos, y van a volver llenos de gloria. Entonces, en el fondo, es este Empire Overseas. También va a haber, y eso lo van a ver un poco la próxima semana, pero en la política, una reconciliación, un acercamiento entre Francia e Inglaterra, que eran dos naciones que no se podían ver. Entenderemos que Francia e Inglaterra van a entrar en guerra desde la época de la Revolución Francesa. Durante toda la época napoleónica van a ser los grandes enemigos, y el Segundo Imperio Francés va a ser cercano a la reina Victoria. De hecho, se van a hacer bastante amigos. El propio Napoleón III va a venir a la Exposición Universal. Aquí hay fotografías, estos son los primeros daguerrotipos de la Exposición Universal, donde está sentadito Napoleón III al lado, ¿no es cierto?, de la reina Victoria. Y luego la reina Victoria va a ir a Francia, va a visitar con Napoleón III la tumba de Napoleón, o sea, imagínense lo que es eso, y por otro lado van a ir al teatro. Aquí está Napoleón III, ¿no es cierto?, Eugenia Montijo, junto con el Beloved Albert, ¿no es cierto?, en el teatro. Luego van a tener eventos esto en el fondo. Aquí están en Versalles, en el Salón de los Espejos, en un gran baile en que va a ir la propia reina Victoria con Alberto, y ahí está la reina Victoria con Napoleón III. O sea, van a ser amigos, al punto que cuando Napoleón III es derrotado después de la guerra franco-prusiana, en la batalla de Sedan, va a huir al Reino Unido, y ahí en el fondo eran amigos en ese sentido también. Hay que entender también que la política del príncipe Alberto va a ser, que era una casa alemana. Estamos en un momento en que además Alemania se está planteando, Alemania va a terminar, después de la batalla de Sedan, después de esa derrota de Napoleón III, constituyendo el segundo imperio alemán, y por lo tanto Germania va a aparecer. Y Alberto tenía una visión que consideraba que la política había que hacerla desde los matrimonios, y que había que lograr que todo en Europa quedase en familia, y que de esa manera iba a haber poca posibilidad, porque él era un progresista, pero él además era un optimista. Él creía en el futuro cada vez mejor, y por eso era necesario generar esta alianza. Así que efectivamente él va a comprometer a sus hijos. Victoria, su hija mayor, que de hecho va a alcanzar a casarla, porque Alberto va a morir en 1861, ¿ya? Pero efectivamente aquí vemos a Alberto en el matrimonio de Vicky, que se va a casar con Federico Guillermo de Prusia. Federico Guillermo de Prusia es el hijo del que se convierte en 1871 en el emperador del Segundo Imperio Alemán. Por lo tanto, el momento en que muriese el emperador de Alemania, Federico Guillermo iba a pasar a ser emperador, y por lo tanto Victoria iba a pasar a ser emperatriz. Aquí vemos el matrimonio de precisamente Vicky, y Vicky obviamente como en el fondo princesa y señora de Federico Guillermo, rápidamente va a comenzar a tener su familia. Va a nacer el que va a ser Guillermo II, que van a ser con una serie de problemas. Eso también lo vamos a ver después cuando hablemos de Alemania, una serie de problemas físicos que le van a causar traumas muy importantes, y traumas también. Ellos no van a poder aceptar de que el niño tenga alguna tranca, alguna tara, digámoslo así, y van a ocultar esto y lo van a someter a unos tratamientos espantosos. Y por lo mismo, la reina Victoria
va a considerar y proteger particularmente a ese niño. Lo típico de la abuela, diciéndole a la madre, eres demasiado estricta con el niño, y dándole esos espacios de respiro al niño. No nos olvidemos, y voy a después plantearlo, que la reina Victoria va a morir en los brazos de Guillermo II. Entonces, efectivamente aquí la vemos ya con dos hijos, con Guillermo y con Charlotte, y ahí también pintados, obviamente, por Winterhalter, que es el gran pintor de la realeza durante el siglo XIX, con estos dos niños. Pero claramente los compromisos iban más allá. Alicia se va a comprometer con Luis de Hesse también, uniéndolos con Alemania, varios se van a casar, era una familia alemana por los dos lados. La reina Victoria venía de esta familia que eran Hannover, y que se van a ir haciendo cada vez más ingleses, sí, pero eran alemanes, y al casarse con su primo Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha, era doblemente alemanes, el interés por los germanos era profundo. En 1859 va a aparecer la obra de Charles Darwin, que es en el fondo el origen de las especies por selección natural. Y esto va a causar, digamos, un terremoto de grado mayor. El propio Darwin se demoró muchos años en publicarlo por exactamente lo mismo. Pero entendamos que esto de alguna manera daba un puntapié a un alejamiento de lo religioso, en el sentido que explicaba científicamente cosas que antes eran inexplicables. Eso es lo que va a suceder. Independiente que esto no sea en contra de la religión misma, porque vamos a ver que dependiendo de la religión, y sobre todo dentro de las religiones cristianas, podríamos decir que el catolicismo no es literal, y si no es literal, los 7 días de la creación pueden no ser 7 días, pueden ser miles de millones de años, y por lo tanto no se contradice una cosa con la otra. Y por lo tanto vamos a ver que la reacción en contra del darwinismo no va a ser desde la Iglesia Católica, pero sí va a ser desde las iglesias reformadas, que consideran la libre interpretación de la Escritura y que suelen ser bastante más literal. Si la Biblia dice que Dios creó en 7 días, Dios creó en 7 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso significa que o Darwin miente o la Biblia miente. Y la Biblia no miente, Darwin miente. Darwin además nunca va a decir que el hombre viene del mono. Y por eso una cosa importante es distinguir lo que es Darwin de lo que son los darwinistas. Los darwinistas, muchos van a ser hombres que van a entrar en el secularismo y que van a entrar en el ateísmo y que van a decidir usar la teoría de Darwin para sus propios fines, que es básicamente el mismo fin que planteaba el propio Voltaire en el siglo XVIII, écraser la infame, aplastar a la infame. ¿Y quién es el infame? La Iglesia Católica. Y evidentemente no va a ser, porque el propio Darwin dice que el cerebro del mono y el cerebro del hombre son distintos. ¿Ya? Él lo que plantea es que puede haber un eslabón común al cual de alguna manera no se llega, pero va a ser Huxley, que es considerado el bulldog de Darwin, quien va a extremar los argumentos y un poco tratando de eliminar desde esta teoría científica a Dios de la ecuación y de la visión, podríamos decir, del mundo. Bueno, y esto va a generar que dos visiones se opongan y se contrasten. El propio Huxley va a entrar y va a ser probablemente el debate más famoso del siglo. Se van a enfrentar en un debate en la Universidad de Oxford con el obispo de Oxford, que se llamaba Wilberforce, y evidentemente podríamos decir que ambos creyeron que ganaron. Ninguno ganó, básicamente eran dos posturas irreconciliables, que van a comenzar a aparecer y a enfrentarse, y que van a tener una fuerza muy importante durante todo el siglo XIX, siglo XX y hasta el día. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí es donde Wilberforce le pregunta, señor Huxley, ¿usted desciende del mono por el lado de su abuela materna o por el lado de su abuela paterna? Y por otro lado, Huxley le va a contestar a Wilberforce que él prefiere descender del mono que de descender de alguien tan obtuso como él. ¿Ya? Pero la verdad es que ninguno ganó, pero hasta el día de hoy en la Universidad de Oxford, en el Museo de Historia Natural, afuera hay una placa que plantea que aquí tuvo lugar el debate más famoso del siglo. O sea, la opinión pública
Y eso es lo importante, por eso están las caricaturas de los dos de Vanity Fair. Va a estar pendiente de esto. Esto no va a ser un debate a puertas cerradas, esto va a ser un debate que va a tener, podríamos decir, no redes sociales en el sentido de la modernidad de hoy día, pero sí múltiples cartas al director y conversaciones familiares respecto a esta realidad. Y los darwinistas sociales van a seguir apareciendo, y entre ellos van a aparecer los sociólogos como Herbert Spencer, que efectivamente van a plantear que la teoría de la evolución se debe aplicar a las ciencias sociales, que el ser humano es una especie más que evoluciona, y la evolución hace que los más fuertes se perpetúen y que los más débiles perezcan, y por lo tanto podemos ayudar a la evolución para que la sociedad sea mejor. ¿Y cómo podemos ayudar? Bueno, si los más débiles van a perecer, hay que ayudarlos para que sea más rápido. Ahora, eso en simple. Y eso es algo tremendo, porque eso es no considerar el concepto de persona humana, sagrada, única y irrepetible, digna en sí misma. El ser humano no es una especie más, y no podemos ayudar a la evolución, no podemos ayudar que el que se va a morir lo matemos antes, no podemos hacer cortar el eslabón de los débiles en el caso humano, porque de alguna manera se abandona ese concepto de persona. Y aquí va a venir toda esa obsesión por medir, por tratar de plantear que la sociedad no necesita gente que no sea inteligente. El propio primo de Darwin, que es Francis Galton, va a hacer el primer test de inteligencia, que es el test de Galton. Después va a ser perfeccionado por Binet, y ese test se va a usar para medir la inteligencia y determinar rangos, una curva de Gauss, un rango que va desde abajo, que es imbécil, después viene idiota, después viene morrón, y después, al otro lado, superdotado. Entonces hacían esos test de inteligencia, y si alguien salía imbécil, la política pública debía ser esterilizar al imbécil, porque el imbécil no sabe que es imbécil, no le vamos a preguntar si quiere esterilizarse, pero lo claro está que si el imbécil se casa y tiene hijos, van a ser más imbéciles, y la sociedad debiera tener menos imbéciles, porque eso no ayuda a la sociedad. Entonces, todas las políticas de eugenics, que de alguna manera, buen nacer, ese es el término, van a apuntar con muy buenas intenciones a mejorar la sociedad, pero van a pasar a llevar la libertad individual de las personas. Si nosotros pensamos, esto es algo que va a comenzar en este periodo y que se va a incrementar para finales del siglo XIX con mucha fuerza, y que va a crecer hasta comienzo del siglo XX. Pero si nosotros pensamos en el debate público británico, se va a hablar en el Parlamento de la necesidad de esterilizar a los llamados feeble-minded, mentes débiles. Y ese debate va a implicar que en la opinión pública aparezcan personajes como G.K. Chesterton, que van a reclamar frente a este concepto. Van a decir, este concepto es muy peligroso. Este concepto de feeble-minded es un concepto elástico, un concepto que permite incluir cualquier cosa. Es un concepto arbitrario, que además va a permitir que mañana alguien diga que no le gustan los colorines, eso dice Chesterton, y que por ser colorina hay que eliminarlo. Porque esto lo que planteaba era políticas de esterilización masiva y políticas de aborto también, que van a ir un poco de la mano con este concepto de feeble-minded, y ojo, debates que van a plantear abiertamente la necesidad de buen morir, de literalmente matar a aquellas personas que no aportan a la sociedad, es decir, enfermos mentales, en fin. Entonces, feeble-minded es un término que va más allá es un término laxo que permitiría cualquier cosa, es un término autoritario, eso plantea Chesterton. Y Chesterton tenía razón, porque no fueron los colorines, pero poco tiempo después, con el dedo, van a ser los judíos. Y obviamente que podría haber sido cualquier cosa. Esto es una perversidad tremenda que evidentemente va a generar muchos conflictos. Pero claro, la falta de certeza va a implicar que la creencia, nuevamente, la necesidad del hombre por, podríamos decir, la trascendencia, se enfoque en una religiosidad estética también. Este es probablemente el cuadro más digamos, representado a través de, como podríamos decir, santitos que la gente coleccionaba, que se llama La Luz del Mundo, y que es un cuadro de William Holman Hunt,
y que evidentemente muestra esa necesidad de aferrarse a algo. Y aquí vemos que el arte muestra esto. Este cuadro se llama La Duda. Dudo si realmente estás ahí o no. ¿Ya? Cuadros como Martin es súper escatológico, que representa el diluvio, la incerteza, y probablemente a mí el que más me gusta es este, que es Pretty Watts, que son todos los simbolistas básicamente, que este cuadro se llama Hope, esperanza. Pero, momento, la justicia es la ciega, no la esperanza. Bueno, pero aquí la esperanza es ciega, porque la esperanza ya no sabe qué esperar. Lo que estaba claro ya no está tan claro. ¿Ya? Y obviamente como las cosas no están tan claras, aquí vemos a Waterhouse, que va a representar la vuelta a, podríamos decir, a lo a la superstición, y por lo tanto el siglo XIX va a ser un siglo que va a creer en la superstición, que va a creer y que va a comenzar, debido a que Dios se les empieza a desdibujar, que va a comenzar a experimentar con el espiritismo y varias otras cosas, que el siglo XIX es espiritista completo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cuando alguien dice, bueno, pero es que, no sé, incluso al propio Arturo Prat le dicen, bueno, pero él era un católico, pero hacía espiritismo. Todos los del siglo XIX hacían espiritismo. Era parte de la moda y era algo que era no comprender el siglo XIX. Es, en el fondo, un momento de búsqueda, de tratar de recuperar una certeza que se estaba perdiendo y que se va a terminar de perder. Lo mismo va a pasar con la arquitectura, que ya lo vimos, que el neomedievalismo va a ser una respuesta a intentar volver atrás, intentar volver a esa época de la certeza, intentar volver a esa época de escala humana, que se va a manifestar en la arquitectura, que obviamente el neogótico va a ser la tónica imperante. ¿Ya? Ya desde la Exposición Universal, Puyin, que lo vimos la vez pasada, va a ser esta, digamos, este pabellón medieval. Y esto también se va a expresar en el arte. Los prerrafaelitas, básicamente, van a mirar un arte anterior a Rafael Sanzio, van a mirar, van a volver atrás, y van a comenzar de alguna manera a representar eso. Y aquí obviamente vamos a tener a varias figuras, a William Holman Hunt, que era el mismo que pintó La Luz del Mundo, a Dante Gabriel Rossetti y a John Everett Millais, que van a ser, podríamos decir, la primera camada, la primera cohorte de este grupo, que si bien van a estar unidos como prerrafaelitas muy poco tiempo, van a hacer cada uno su carrera artística separada, van a generar más allá una escuela que cuando hoy día nosotros hablamos de prerrafaelita, en general es un rango mucho más amplio, de primera camada, de segunda camada, y ahí va a aparecer lo que es el movimiento estético, por una parte, lo que se denomina el movimiento Art and Craft, donde aparece William Morris, donde aparece también la figura de Edward Burne-Jones, que después vamos a entrar en detalles en estos movimientos, y donde aparece también lo simbólico, donde está el propio Friedrich Watts, que se extiende hasta el siglo XX. Entonces, podríamos decir, vamos a pasar de un Millet, de una Ofelia propiamente tal, que es el comienzo de este movimiento, que se constituyen como hermandad en 1848, pero que van a hacer toda su carrera el 50, 60 y digamos 70 en Inglaterra, a la generación que viene en finales del siglo XIX como Waterhouse, donde tenemos, por ejemplo, a The Lady of the Charlotte, y por último también podríamos decir a Edward Burne-Jones, que va a ser el dibujante también y el partner de William Morris. ¿Ya? O sea, Burne-Jones va a tener todos estos cuadros que tienen que ver con, y por eso mismo la temática va a tener que ver con ese concepto de los prerrafaelitas inicial de hacer una lista de los inmortales. ¿Y quiénes son inmortales? Shakespeare, Dante, Cristo. Ellos son, obviamente van a volver a mirar, son románticos, tiene que ver con esa raíz romántica propiamente tal, que estaba en el ambiente. Y William Morris, que va a entrar en el diseño, en la arquitectura, esta es la casa que se va a construir William Morris, que él quería en esta Red House establecer un nuevo Camelot. Para los que van a ir con nosotros en septiembre al Reino Unido, vamos a estar visitando, por supuesto, la Red House, que es un lugar para poder comprender, pero además estéticamente maravilloso. ¿Ya? Ahora, hay que entender que 1861 va a ser un año complejo para la reina, se va a morir su madre, y después de un altercado entre Alberto y
Eduardo, Bertie. Alberto se venía quejando que estaba enfermo, pero como la madre estaba enferma, y la reina Victoria siempre tuvo una mala relación con la madre. Cuando se murió la madre, ella entró en una depresión. La verdad es que no tomó mucho en cuenta que Alberto se sentía mal, y después de este altercado con el hijo, en el que además conversaron bajo la lluvia, él se mojó, se enfermó y se murió. Así que en 1861 la reina va a quedar viuda, y va a permanecer para siempre como la viuda de Windsor, y evidentemente va a tener este pesar y va a recordar en forma constante a Alberto, y va a preocuparse de que nadie se olvide de Alberto. Va a hacer un memorial dentro de la casa, pero además afuera, y es más, se va a fotografiar siempre con Alberto presente, ¿ya? Pero claro, mientras todo esto pasaba, el mundo seguía avanzando. Ya se va a encerrar un tiempo, pero después va a volver a aparecer en la política. Al comienzo va a tener una depresión profunda, se va a ir a Balmoral, y ahí va a encontrar un poco, va a volver a levantar cabeza con una amistad que va a ser con Mr. Brown, que ya lo vamos a hablar un poco más allá. Pero mientras tanto, el mundo seguía avanzando. En 1863, Londres construye su primer sistema de transporte público subterráneo, ¿ya? Algo que parecía una locura, pero efectivamente los ingleses se van a dar cuenta que no tiene el Estado el poder de poder, en el fondo, confiscar barrios para hacer estas grandes avenidas, como se había hecho en París, y por lo tanto deciden hacerlo por debajo. Y cuando pensamos que lo hacen por debajo, lo hacen con el sistema que había hecho el padre de Brunel, Marc Brunel, para hacer los túneles del Támesis, y con ese sistema hacen este sistema, digamos, de trenes subterráneos que eran a carbón. Aquí vemos la inauguración del tren subterráneo, la District Line, que es una línea muy superficial. Como pueden ver aquí, el túnel está bastante afuera, con respiraderos en forma permanente porque era carbón, ¿ya? Pero claro, esto va a ir implicando, la electricidad se va a aplicar después. O sea, vamos a tener 1863, la District Line, 1880, la Circle Line, que es la amarilla, esta es la verde, y posteriormente ya se aplica la electricidad, y eso va a permitir que las líneas posteriores sean muy profundas, ¿ya? O sea, las líneas más superiores son las líneas iniciales, las líneas ya, digamos, de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, son líneas muy profundas. Si uno piensa en la Piccadilly Line, es muy profundo, uno baja como hasta el infierno, y como olor a azufre ahí abajo. Ahora, por otra parte, van a venir unos cambios políticos súper importantes, que va a ser la Reform Bill. Hoy día, cuando la gente habla de las sufragistas, que vamos a hablar de ellas también porque vamos a hablar de los advariants, pero efectivamente las sufragistas piden el voto de la mujer. Y entonces el discurso es que la mujer estaba relegada. Es que no, no es que la mujer estaba relegada, estaban todos relegados. Los hombres tampoco votaban muy pocos hombres. Entonces hay que entender que la batalla masculina que va a comenzar a pelearse en la década de 1850-60, y vamos a ver cómo van a haber momentos de estas reformas que van a ir ampliando el electorado, van a permitirle primero a los hombres masivamente votar, pero los hombres no votaban masivamente. O sea, si decimos las mujeres estaban excluidas, sí, las mujeres estaban excluidas, los hombres también. Los hombres se van a incorporar, y una vez que se incorporan las reformas, que van a ser graduales y que van a ir en aumento hasta llegar al sufragio universal, va a comenzar la pelea también por incorporar a las mujeres. Entonces, el relato de que solo las mujeres estaban incluidas y que siempre fueron los hombres, no eran ni las mujeres ni los hombres, ¿ya? Los hombres eran muy pocos, de acuerdo, los que votaban eran hombres, pero era un puñado de gente. Estas reformas que van a ampliar el electorado van a ser bastante mal vistas. Y aquí van a haber dos figuras políticas que las vamos a ver aparecer en el reinado de la reina Victoria. La reina Victoria va a tener 20 primeros ministros, 10 Whigs y 10 Tory, que se van a ir alternando en el poder. Es una alternancia realmente magnífica en el poder. Pero por otra parte vamos a ver que van a haber dos que se van a repetir en varias oportunidades, que va a ser William Gladstone y Benjamin Disraeli, que la verdad es que eran archienemigos, no se podían tolerar. Disraeli era el favorito de la reina lo quería porque además él la adulaba, pero además él era un encantador, era un hombre de teatro, era un hombre de letras, él era escritor, tenía varias novelas, era un hombre realmente entretenido, ¿ya? Era un hombre que además se vestía con chaqueta terciopelo rojo, y que era un dandí en ese sentido mucho antes que Oscar Wilde, y por lo tanto era un hombre muy entretenido. La reina Victoria lo pasaba bien con él, así de simple. Tal vez no era ni buen mozo, pero era un hombre
que era encantador en todos los aspectos, mientras que William Gladstone era un hombre puritano, que además era bastante cínico porque era puritano y tenía rasgada vestidura y tenía una doble vida con amante, y tenía una amargura profunda y la reina no lo podía ver y él no podía ver a la reina. ¿Ya? Básicamente era un hombre que era fruto, digamos, de la educación, digamos, era un hombre sí, que había surgido por educación, pero tenía esa actitud bastante puritana que era complicado. Y por lo tanto, no se llevaban para nada bien y la prensa se reía a carcajadas, ¿ya? Digamos, de esta realidad, ¿ya? De esta situación. ¿Ya? Ahora, paralelo con esto hay que entender que dijimos que en esta era del progreso, no solo había interconexión, no solo va a surgir los periódicos, sino que también va a surgir el tiempo libre y va a surgir todo aquello que llena los espacios del tiempo libre, todo lo que son los pasatiempos, entre ellos los deportes. Entonces, en la era victoriana van a surgir, entre otros, los deportes como tal, como los entendemos. No es que los deportes no existían, siempre hubo posibilidad de jugar algo, pero no hay un deporte que pueda ser competitivo si no estamos de acuerdo en que el deporte que jugamos tiene ciertas reglas y que son las mismas para todos. Entonces, el fútbol va a surgir en Inglaterra y hay una disputa por dónde surge. Si surgen dos pubs en el sur, que son las fotos que están ahí arriba, o si surgen las trade union en el norte. Bueno, lo cierto es que había mucho fútbol. Fútbol era cualquier cosa que fuera pie y pelota. ¿Ya? De hecho, los colegios jugaban fútbol, pero cada colegio jugaba fútbol con reglas diferentes. Entonces, lo que básicamente va a suceder en este momento es que van a comenzar a aparecer los deportes, la masificación de los deportes y la profesionalización también de los deportes, porque el fútbol, que finalmente va a ser Lily White era un hombre que va a hacer las reglas primero para el cricket. Posteriormente se va a dedicar a escribir las reglas para cada uno de los deportes. ¿Ya? Vamos a hablar de él en particular y de esto, digamos, de esto que es fascinante, esta historia. Y obviamente que él va a determinar que se juega fútbol de una cierta manera, que la pelota tiene que medir tanto, que las canchas deben medir tanto, que la pelota debe pesar tanto, para poder homologar y poder jugar fútbol, digamos, indistintamente. Y el fútbol van a ser como tal, el rugby también, con reglas claras, primero como amateur, y por lo tanto a los jugadores no se les podía pagar, pero vamos a ver que durante el siglo XIX esto va a ir cambiando hacia el fútbol profesional, que va a permitir finalmente la paga, porque efectivamente las trade unions del norte no podían darse el lujo, los obreros, de jugar fútbol y no ser pagados. ¿Ya? Y por lo tanto, esto es una historia tremendamente entretenida que tiene que ver con esta Sporting Life de alguna manera y cómo el deporte se va desarrollando. Y no solo el deporte, sino también se va a ir desarrollando lo que es el mercado del arte. El mercado del arte se va a ir sofisticando y así como dijimos que la gente era snob y que si la reina Victoria iba al teatro, la gente va a empezar a ir al teatro, si la reina Victoria va a la galería de arte, la gente va a ir a la galería de arte, y si el varón cualquiera o el conde no sé qué o el earl o no sé qué compra arte, bueno, el mercader que ha logrado cierta riqueza también va a comprar arte. El mercado del arte va a crecer precisamente desde ese cambio, digamos, de la Edad Media, digamos, de la clase media. Por otra parte, hay que entender que dijimos que la guerra franco-prusiana, Napoleón III va a ser derrotado, Francia, que en el fondo había sido la que había puesto en jaque al mundo, va a quedar derrotada y que viene ahora, se va a establecer el Segundo Imperio Alemán y el Segundo Imperio Alemán va a comenzar a producir, va a entrar a la segunda fase de la revolución industrial con gran fuerza, en la industria automovilística, en la industria siderúrgica, en la industria química, en la industria eléctrica, y esto va a hacer que los productos alemanes, que además van a establecer una educación al servicio de la industria, comiencen a competir y comiencen a ganar. Y esto va a empezar a hacer que Inglaterra comience a no ser la que más produce, pero Inglaterra va a seguir siendo la que gana durante todo el siglo XIX, particularmente porque en la segunda mitad va a exacerbar el colonialismo, como una forma de seguir mostrándose como la más linda, pero además como asegurar no perder, porque Inglaterra tenía materias primas y mercados asegurados, lo que hacía que Alemania, aunque produjese más, realmente no podía competir.
Y por lo tanto aquí vemos cómo Inglaterra comienza a tomar cada vez más territorio, cómo este Empire Overseas se va potenciando, como quienes, como Cecil Rhodes, que tenían que construir los ferrocarriles en África, terminan tomando posesión de África y haciendo política en África. Pensemos que Cecil Rhodes le pone a un país su nombre, Rhodesia. Y además él va a inmiscuirse en la política, particularmente en gran medida, parte de las guerras coloniales van a tener que ver con intereses comerciales, la guerra de los Boers, Cecil Rhodes también va a estar involucrado. Ahora, la visión de Benjamin Disraeli, por lo mismo, y debido a el hecho que la reina Victoria podía hacer menos después de que su hija, porque su hija en algún momento iba a ser emperatriz, esa idea de exacerbar el colonialismo va a estar muy de la mano del propio Benjamin Disraeli, quien va a visualizar este concepto de Britania, básicamente, como la forma de mostrar fuerza. Este es un mapa de Walter Crane. Walter Crane es todo lo que hemos mencionado anterior en la parte estética. Dijimos que la visión estética se heredaba desde Ruskin. Ruskin dijimos que era el laborismo británico le debía más a Ruskin que a Karl Marx. Por lo mismo, el movimiento estético, si pensamos en William Morris va a ser un activo socialista, Walter Crane va a ser seguidor de este mundo socialista. Este mapa de Britania es hecho por Walter Crane, pero todas las publicidades de la Internacional, digamos, de la visión socialista, de los congresos sociales demócratas a nivel mundial, de las huelgas y la instalación del 1 de mayo como el Día del Trabajo, van a ser hechos por Walter Crane. Walter Crane va a ser parte precisamente de ese mundo. Este mapa es fabuloso, ¿ya? Y es un gran dibujante, además ilustrador de los cuentos de hadas. Es fabuloso. Yo voy a tratar de incluirlo ahí cuando hablemos de William Morris. Pero evidentemente el mundo colonial va a ser un mundo sofisticado y podríamos decir esto finalmente va a llevar a ese concepto de que la reina Victoria sea también emperatriz. Eso es lo que la visión de Disraeli es, que ella no puede ser menos que lo que va a ser su hija y por lo tanto no puede ser que sea solamente Victoria Regina, va a ser Victoria Regina, emperatriz de la India. El propio Disraeli, además, va a inmiscuirse en el proyecto francés de la construcción del Canal de Suez, donde estaba Lesseps, y por lo tanto va a conseguirse el dinero con los Rothschild para poder comprar el proyecto del Canal de Suez, para ganarse la llave para, en el fondo, el Mar Rojo y la llave al camino a la India. Y ahí vemos que los Rothschild, que habían sido bastante ninguneados por provenir de una familia judía, que se habían enriquecido después de la batalla de Waterloo, van a ser incorporados después de esta situación incluso a la nobleza, ¿ya? Evidentemente los intereses eran importantes y así el imperio va a ir creciendo. Pero esta enemistad era de antología que se hacían cosas así de pre-Kindle, porque uno le tenía que entregar el poder al otro. Se estilaba que, por ejemplo, cuando un primer ministro le entregaba el poder al otro, habían ciertas cosas formales que había que cumplir, como entregar la toga. Disraeli, para molestar, no le tenía la toga a Gladstone. O sea, se molestaban en forma permanente y literalmente se odiaban porque eran agua y aceite. Y así como ellos odiaban, la reina también quería a uno y odiaba al otro. Y por eso se habla en este periodo como el león y el unicornio, que son, el león y el unicornio son las dos figuras del escudo británico, y evidentemente esto la gente de la época lo va a comprender. O sea, el propio Lewis Carroll en Alicia a través del espejo va en un momento a poner en Wonderland a un león y un unicornio a conversar con Alicia, y evidentemente la gente de la época sabía perfectamente que estos eran Gladstone y de alguna manera Disraeli, ¿ya? Y por lo tanto aquí vemos la prensa cómo se ríe de ello, ¿ya? Y cómo de alguna manera es genial, porque por ejemplo la Reform Bill, que era ampliar el electorado, supuestamente era una reforma que venía desde los liberales, Gladstone. Sin embargo, el que va a terminar pasando la ley va a ser Disraeli, que era un conservador. Entonces, básicamente Disraeli se ganaba todos los puntos y Gladstone tenía así un tema no menor. Aquí esto es genial porque esto es igual a un cuadro de Millet, que se llama El Hugonote, ¿ya? Y aquí ponen en el fondo Disraeli tomando la cabeza de Gladstone, que le está poniendo un pañuelito que dice paz,
¿ya? Pero evidentemente vemos que la reina Victoria tenía que ponerse entre medio de estos dos y llamarlos un poco al orden, pero claramente son las figuras que van a marcar toda la política de la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí está la corona imperial de la India, que efectivamente finalmente la reina va a pasar a ser emperatriz de la India en 1876. Pero claro, Disraeli es el hombre que mira al colonialismo, que busca la extensión de Britania. Y claro, esto va a implicar una serie de conflictos. Yo dije, no hay guerra, sí hay guerra. Esto es como la Guerra Fría, las guerras lejanas, ¿ya? Y por lo tanto guerras coloniales, la guerra anglo-zulú, que es una guerra, claro, contra la tribu los zulú, pero que, por ejemplo, dijimos que Napoleón III se va a ir a Inglaterra con su mujer, Eugenia de Montijo, y con su hijo. El hijo de Napoleón III se va a enrolar en esta guerra y va a morir en la guerra, en el fondo, anglo-zulú. Y ojo, van a haber guerras, en el fondo, anglo-afganas, van a haber conflictos en Sudán y evidentemente van a haber más conflictos que se van a dar en este periodo imperial. ¿Ya? Y obviamente ahí también van a estar enmarcadas, y vamos a hablar un poco después de ello, de la guerra de los Boers, ¿ya? Que son dos guerras, y que son dos guerras que van a tener que ver con el hecho que a ver, hay que comprender que la situación de Sudáfrica es una situación bastante compleja, porque los primeros en llegar al Cabo van a ser holandeses, pero los holandeses que van a llegar y que van a instalar un fuerte, básicamente, de aprovisionamiento para la ruta comercial de la Compañía de las Indias Orientales Holandesas, de la VOC, en el Cabo, que no va a ser un enclave para crecer como ciudad, sino que un centro de abastecimiento. Y ese centro de abastecimiento que va a permanecer en la VOC durante las guerras napoleónicas, debido a que Holanda se va a cuadrar con la República Francesa y va a establecer la República de Batavia, va a hacer que los ingleses ataquen al Cabo. Cuando terminan las guerras napoleónicas y Napoleón es derrotado, el Congreso de Viena le va a entregar el Cabo a los ingleses. Y por lo tanto, los ingleses van a establecer la administración de Ciudad del Cabo. Los holandeses, que no querían vivir con los ingleses, van a abandonar el Cabo y se van a ir al norte y se van a instalar tranquilamente en la zona de Transvaal y Orange, y ahí van a estar súper tranquilos. Pero durante el siglo XIX van a tener la desgracia de descubrir primero diamantes y después oro. Y eso va a implicar que las ambiciones, particularmente ahí efectivamente Cecil Rhodes va a estar involucrado, los Rothschild también, porque efectivamente vamos a ver cómo ingleses van a ir entrando a la zona del Transvaal para generar compañías y administrar las minas de Kimberley y posteriormente también las minas de oro, y finalmente eso va a hacer que estallen estas guerras que son las guerras de los Boers. Lo mismo si nosotros pensamos en guerras como la guerra del opio, que son guerras comerciales también, la guerra de los Boxers, que se van a dar en China, debido a que el gobierno chino va a reclamar por el comercio británico de opio. ¿Y qué va a hacer la reina Victoria? Bueno, va a abrir a cañonazo, y eso va a terminar, esas guerras, podríamos decir las guerras de los Boxers, van a terminar con el Tratado de Nankín, que va a establecer que no solo se sigue comerciando opio, sino que además China va a ceder a perpetuidad inicialmente Hong Kong a Inglaterra. Posteriormente eso se corrige a 100 años, pero pensaron que eran muchos 100 años, pero la verdad es que los 100 años se cumplieron. Pero claro, esta es la época del progreso, la época en que las exposiciones universales se comienzan a masificar, es la época además que, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, la reina, en honor a su marido, no solamente construye el Museo de Historia Natural, no solamente construye el Victorian Albert Museum, sino que construye el Royal Albert Hall y construye frente al Royal Albert Hall el Albert Memorial. ¿Ya? Ahora, ciertamente la reina Victoria estaba mayor, Bertie no era muy querido, Bertie estuvo a punto de morirse, porque además ella se peleó con su hijo después de que se murió el marido porque lo culpó. Bertie estuvo enfermo, estuvo a punto de morirse, y efectivamente van a aparecer juntos, y eso va a ser un espaldarazo, porque muchos pensaban que ella iba a saltarse a Bertie de la sucesión, ¿ya?
Entonces, eso de alguna manera va a calmar un poco los ánimos. Mientras tanto, podríamos decir, la formación de colegios, en 1870 se va a pasar la ley de instrucción primaria, y esa ley de instrucción primaria va a permitir la proliferación, porque era obligatorio, los colegios, y por lo tanto los public school, que eran estos colegios públicos que aspiraban a formar caballeros, se van a replicar también, van a empezar a aparecer otro tipo de colegios, van a ser, por ejemplo, los grammar school. Entonces, esto vemos aquí los alumnos de Eton, que de alguna manera son gentlemen, desde que entran, se visten como gentlemen, y la aspiración era que efectivamente la formación de caballeros, pero van a aparecer otras instituciones, incluso los llamados open air school, ya que eran colegios al aire libre. Entonces, esta sociedad de consumo se va a ir sofisticando y van a empezar a surgir también lo que son las grandes tiendas. Liberty's va a aparecer en Melbourne Street con este gran edificio neo-Tudor. Selfridge va a hacer su aparición a comienzos del siglo XX, cuando un empresario americano, Gordon Selfridge, va a inaugurar su gran tienda en Oxford Street. Y hay que entender que es Selfridge el primero en plantear la idea de una liquidación, y él va a innovar en todo lo que es el retail, porque además Selfridge lo que va a hacer, muchas cosas va a hacer Selfridge, va a cambiar las vidrieras todos los días, y por lo tanto la gente esperaba y se agolpaba para ver qué tenía la vidriera. Va a aplicar publicidad, va a colgar, por ejemplo, un avión, va a invitar a Arthur Conan Doyle de fondo a la tienda, va a convertir la tienda en un lugar donde todos quieren estar, y de alguna manera va a reinventar el retail completamente. Él es el que establece los perfumes en el primer piso. Es realmente un hombre tremendamente innovador. El leisure va a ir creciendo desde, podríamos decir, los pleasure gardens, Cremor, y en el fondo todos estos jardines de placer donde la gente iba a pasar el día y terminaban haciendo baile, a los encuentros callejeros. El leisure va a ir creciendo a los freak show, que van a ser algo muy, digamos, masificado en la época victoriana. Hoy día sería imposible porque los acusarían de cualquier cosa, o sea, pero efectivamente los freak show eran parte de esa realidad. Por una parte, la literatura y la fotografía. La fotografía va a aparecer con gran fuerza. Ya aquí vemos personajes, fotógrafos famosos como Oscar Reislander, que va a ser, digamos, uno de los primeros de fotografía artística, junto con el propio Lewis Carroll. ¿Ya? Ahí está Ferb Rosamund, un poco esta idea teatral de la fotografía, pero Lewis Carroll va a ser mucho más que Alicia en el País de la Maravilla. Él va a ser un fotógrafo, un gran fotógrafo victoriano, que va a plasmar desde su lente el espíritu del tiempo. ¿Ya? Es aquí la idea de, podríamos decir, el concepto del darwinismo, cómo se plasma, cómo el interés por la ciencia va a ir apareciendo. Por otro lado, va a fotografiar a todas las personalidades. Aquí está John Ever Millet con Effie Gray y algunos de los niños. Ahí está Dante Gabriel Rossetti con su hermana y su madre. Y esto va a abrir la puerta a fotógrafos posteriores como la Margaret Cameron, que va a ser una pionera en lo que es la fotografía literalmente digamos, artística. ¿Ya? Claro, ahí está la guerra de los Boers, que se los había yo mencionado. La reina va a terminar celebrando su jubileo, el jubileo 1887, que efectivamente ella aquí va a celebrarse, se va a hacer la ceremonia correspondiente, se va a reunir con la familia, que ha crecido cada vez más. Este jubileo además tuvo el momento en que los irlandeses, los irlandeses van a tener una historia muy agitada. Los irlandeses van a ser ocupados por los ingleses desde la conquista anglo-normanda, pero los anglo-normandos no van a tener mayor problemas con los irlandeses, porque ellos mismos se van a gaelizar. Los problemas con Irlanda van a comenzar con la reforma, y particularmente se van a poner más recalcitrantes con la guerra civil, y en particular con las acciones de Oliver Cromwell en contra de los irlandeses. De ahí en adelante, de Cromwell en adelante, va a haber guerra permanente. Se van a pelear las guerras wilemitas. Posteriormente de eso, durante la época de la Revolución Francesa, los irlandeses van a tener simpatía por Francia, porque Francia era el enemigo de Inglaterra y por lo tanto el enemigo de ellos era Inglaterra.
y va a haber movimientos que van a intentar y que van a buscar básicamente la independencia, porque lo que habían hecho los ingleses desde Isabel I había sido enclaves protestantes. Entonces, todos estos movimientos que en el siglo XIX van a plasmarse en nacionalismo, van a hacer que vayan surgiendo estas, en el fondo, Irish Brotherhood, que van a culminar en lo que van a ser la Fenian, el ciclo en el fondo los fenianos. El ciclo feniano es el ciclo mitológico irlandés, uno de los ciclos mitológicos irlandeses. Y por lo tanto los fenianos van a ser folcloristas, van a ser amantes de la literatura, y hay entre ellos está Stevenson, que efectivamente va a ser quien va a recoger todos los cuentos gaélicos irlandeses, pero que también van a tener un movimiento que es político y que activamente es terrorista. Ya el terrorismo va a entrar directamente, va a usar, validar la violencia. Es una época, sobre todo el siglo XIX, final del siglo XIX, el anarquismo se va a combinar con esta política recalcitrante que va a ir apareciendo, y van a aparecer estos grupos que validan la violencia como una forma de hacer política. El jubileo de la reina, en 1887, estuvo empañado por un intento feniano con dinamita, evidentemente, de funar la fiesta, pero no le fue bien. Pero efectivamente esto no termina aquí. El problema irlandés va a ser un problema que va a cruzar el siglo XIX. El propio William Gladstone va a intentar llegar a un acuerdo con Parnell para lograr un concepto que va a estar sobre la mesa, que se llama el Home Rule, que efectivamente los irlandeses se gobiernen desde Irlanda. Pero esas negociaciones van a terminar mal, particularmente porque Parnell, que era el gran político irlandés, se va a descubrir, los victorianos eran tremendamente puritanos y inmensamente hipócritas, que tenía una amante casada. Y eso le va a quitar el piso a Parnell, y eso va a implicar que Gladstone va a seguir apoyando la Home Rule de Irlanda, y que cuando la ley no sale, Gladstone tenga que perder, en el fondo, su puesto, y por lo tanto salir del gobierno. Entonces, efectivamente, bueno, el jubileo aquí la vemos como los fenianos, aquí están atacando los fenianos, como de alguna manera Britania se impone. Pero el jubileo también va a venir junto, teníamos a la reina como emperatriz de la India, y por lo tanto ella se va a traer a un sirviente de la India. Esta aparece el Munshi, ya que efectivamente Abdul se va a convertir en esta figura que va a acompañar a la reina. Dijimos que Alberto se va a preocupar de casar muy bien a sus hijos y emparentar a toda Europa. Y aquí vemos a los parientes. Aquí está Eduardo, que va a ser Eduardo VII, el hijo de la reina Victoria, el heredero, el príncipe de Gales, junto con el sobrino, que es Guillermo II, hijo de Victoria, de su hermana, ¿ya? Y que evidentemente eran parientes. Pero aquí vemos a Jorge V, hijo de Eduardo VII, nieto de la reina Victoria, con Nicolás II. Nicolás II es el marido de Alejandra. Alejandra es prima hermana de Jorge V por el lado de la reina Victoria, pero a su vez Nicolás y Jorge V son primos por el lado materno, porque los dos están, en el fondo, la señora de Eduardo, digamos, la madre de Jorge V, es de la casa de Dinamarca, y la madre digamos, de Nicolás II es hermana de ella. Por lo tanto, eran primos por los dos lados, pero por el lado, en el fondo, por el lado de la madre eran primos ellos dos, por el lado digamos, del padre, que era la línea de la reina Victoria, él era primo con la señora, eran todos relacionados. Y ahí está Nicolás II con el Kaiser, o sea, eran todos primos. Y aquí está la familia, pues la familia, que este sueño podríamos decir, de Alberto, de que en familia todo queda tranquilo. Y ciertamente Guillermo va a estar tranquilo mientras la abuela está. La abuela va a temperar a Guillermo. Y aquí vemos la familia, la reina Victoria, cómo va a ir creciendo. Ahí está Nicolás II, ahí está en el fondo Alejandra, aquí está el Kaiser, ¿ya? Entonces, la familia, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, en fin, va creciendo y se va convirtiendo en la abuela de Europa. Entonces, esta familia victoriana, que evidentemente va a celebrar este jubileo, va a ser una familia que va a tener los problemas que tienen todas las familias.
Aquí vemos a la reina Victoria con las 3 generaciones. Está Eduardo VII, está Jorge V y este es Eduardo VIII. ¿Ya? Y ahí está precisamente la reina. Pero claro, la reina parecía que no se moría nunca. Eduardo Berti, que era un hombre bastante mal portado, era visto como un gozador siempre, y lo va a ser, ¿ya? Y va a vivir y morir en su ley, digámoslo así. Efectivamente parecía que la reina no se moría nunca, y va a vivir cantidad, pero finalmente en 1901 la reina eventualmente muere, ¿ya? Y por lo tanto la muerte de la reina va a implicar que venga la sucesión, ¿ya? Pero obviamente primero el funeral, funerales de Estado, un poco algo que lo tenemos hoy día en la retina, sobre todo con la muerte de Isabel II, pero aquí vemos los periódicos, cómo van a cubrir este funeral y cómo se va a recordar las distintas etapas de la reina en los distintos momentos de su reinado. Pero esto va a implicar finalmente que Bertie se convierta en rey. Así que va a asumir como Eduardo VII, y aquí está junto a su mujer, que se va a convertir también en reina, esta es la que es de la Casa de Dinamarca, ¿ya? Y obviamente que por fin había esperado toda la vida para convertirse en rey. Él siempre tuvo, de hecho lo casaron temprano, porque siempre fue desordenado, y lo casaron temprano con la Casa de Dinamarca para ordenarlo. Ella va a ser una mujer muy querida por la gente, porque ella va a ser la primera que va a partir con estas caridades, así al propio estilo. Muchos compararon a ella con la Lady Di en ese sentido, porque era muy querida, pero era claramente, él era un hombre demasiado gozador, ella lo va a pasar muy mal. Y por lo mismo vamos a ver que su hijo, Jorge V, debido a que va a tener muy claro lo mal que lo pasó su madre con su padre, él va a ser un hombre muy ordenado por exactamente lo mismo. Entonces, Eduardo VII es un hombre gozador, ya que aquí lo podemos manifestar en todos los cambios que se van a dar en la época eduardiana. Los victorianos van a ser reemplazados por los Edvardians. Y así como los victorianos van a ser como la reina Victoria, porque la reina Victoria va a tener una vida, podríamos decir, con bastante más goce hasta 1861, pero tras la muerte de su marido, ella va a decidir que ella está de luto y que el reino entero está de luto, y por lo tanto ella va a ser tremendamente recatada en su vida personal, pero también en la vida política y en la vida para el reino. En cambio, Bertie va a ser el momento en que la abundancia generada, la revolución industrial, se va a tirar por la ventana y la época eduardiana es lejos la época en que mejor se va a pasar a todo nivel. Él era un gozador, siempre lo fue, un hombre que le gustaba la casa, que le gustaba el trago, que le gustaba la fiesta, que le gustaba viajar, ya, que le gustaba cazar, ya, y que le gustaba en el fondo la abundancia, que le gustaba en el fondo el consumo, que le gustaba estar presente en cada una de las cosas, pero que además le gustaba inmensamente las mujeres. Ya va a ser un hombre que se va a jactar de haber tenido más de 50 y algo, de hecho 55 relaciones extramatrimoniales, él mismo lo decía, y él va a diseñar esta silla. Sí, 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 literalmente, él va a diseñar esta silla, pero esa silla es exhibe hoy día, o sea, está ahí. De hecho, para jactarse de sus relaciones, y sus amantes eran conocidas, ¿ya? Y por lo tanto, la pobre señora lo va a pasar realmente pésimo. Entonces aquí lo vemos en encuentro, un poco mirando, la pobre reina al lado, complicada. Amante famosa, la actriz más famosa, Lily Locktree, va a ser amante del príncipe de Gales. Ella era muy amiga de Oscar Wilde. Un día Oscar Wilde, después de que lo deja en el fondo Florence Balcom, que era su polola irlandesa, él va donde Lily Locktree le llora y en fondo le propone que ellos estén juntos. Y ella se ríe, le dice, perdóname, pero mi amante es el príncipe de Gales. ¿Ya? Pero no solo eso, Lady Randolph Churchill, la madre de Winston Churchill, va a ser amante del príncipe de Gales. ¿Ya? Por mencionar algunas, Daisy Granville era la amante de turno de 1899. La Sarah Bernhardt, actriz famosísima, también va a ser amante del príncipe de Gales. Susan Pelham Clinton, por mencionar alguna. Había muchas americanas, como la madre de Churchill, que eran estas
en el fondo American Beauties, que eran americanas millonarias en la época eduardiana, que se van a ir a instalar a Inglaterra y que se convierten en esta opción. Un poco lo que vemos en Downton Abbey, el señor Cromley que se casa con esta americana millonaria y que le permite mantener, claro, la nobleza, pero también la nobleza estaba de capa caída. ¿Ya? Cantantes como Hortense Schneider, que en la época eduardiana comienzan a aparecer las primeras celebrities. ¿Ya? También tenía amantes que eran en el fondo conocidas cortesanas, como es el caso de Julia Barucci, que también va a ser amante del príncipe de Gales, Agnes Kaiser, ¿ya? Pero la más hoy día que está de moda es precisamente la Alice Keppel, porque es la bisabuela de Camila Parker Bowles. ¿Ya? Y efectivamente, algunos dicen que era la verdadera amada, si es que amó a alguien, porque con 50 es difícil decir si alguna vez amó a alguien. Pero claro, la época eduardiana es una época de goce, es una época de abundancia, es una época de sofisticación, es una época de contrastes, ¿ya? Y que efectivamente la moda se va a imponer y la buena vida es lo que se va a vivir, la abundancia, la fiesta, ¿ya? The leisure, la institucionalización del leisure se va a dar en este periodo, de la belleza también, entre otras cosas, de las celebridades como Lily Elsie, como Evelyn Nesbit, que era una belleza. ¿Ya? Que de alguna manera van a comenzar a aparecer en esta época eduardiana, donde la moda se impone, donde los ojos están sobre esto. Claro, mientras tanto, Bertie, de hecho, todavía la reina Victoria estaba gobernando cuando Jorge V, el hijo mayor, el que va a ser posteriormente el príncipe de Gales, cuando Bertie gobierne, se casa con María de Teck. Él no estaba enamorado, pero se va a enamorar de su mujer y va a ser un muy buen padre de familia. O sea, aquí alcanzamos a ver a las 4 generaciones con el que es Eduardo VIII y empieza a criar a su familia esperando, su abuela todavía no moría, que muera la abuela y después cuando el padre va a gobernar, que no va a gobernar muchos años, porque era evidente, o sea, se convirtió en rey bastante tarde, pero aquí está la familia de Jorge V con María de Teck, que además en el fondo van a ser posteriormente reyes y que tenían uno de los hijos enfermos. Pero eventualmente Eduardo VIII va a morir, así que en 1910 digamos, va a finalmente morir y por lo tanto le va a entregar, ¿no es cierto? Aquí está, este libro habla de los 9 soberanos que fueron al funeral de Eduardo VIII, o sea, este es el fruto de la unión buscada por el propio, podríamos decir, Alberto, ese sueño de Alberto de que todos fueran parientes. Entonces en 1911 ya vamos a tener a los nuevos reyes, que van a ser en el fondo Jorge V, con María de Teck. Y él va a enfatizar en todas las formas, porque él se va a dar cuenta que la gente ya no cree en Dios y que ya no está ese elemento de cohesión social que era la religión y que por lo tanto la monarquía debe suplir esa falta de creencia para generar una unión nacional a través de lo que son los ritos monárquicos y por lo tanto toda la pompa y circunstancia que vemos hoy día en abundancia va a ser establecida por Jorge V, entendiendo que eso es lo que necesita la gente. Pero además va a enfatizar en el imperialismo en un momento en que efectivamente el imperio todavía está fuerte, porque previo a la guerra el imperio aún está fuerte y eso es lo que de alguna manera se manifiesta. Va a nombrar obviamente, a investir a su hijo como príncipe de Gales en Caernarfon, como corresponde, algo que vamos a ver prontamente, porque ya vimos la coronación y ya vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando William se convierta en príncipe de Gales en Caernarfon. ¿Ya? Y obviamente Jorge V va a ser el rey de la mesura, después de digamos, podríamos decir, la desmesura y el desborde del propio Eduardo VII. Y junto a su mujer, de quien se va a enamorar profundamente, van a ir tejiendo la situación, digamos, política hacia adelante. Ahora, en este reino, en este periodo, socialmente van a suceder, ya vimos que las Reform Bill se van a aprobar, van a permitir el electorado masculino y van a comenzar los movimientos que van a pedir también el voto femenino. Y ahí vamos a tener las suffragettes, que efectivamente van a hablar de deeds, no words, hechos, no palabra,
y que van a recibir ese nombre por la prensa, las pequeñas sufragistas, y un poco van a buscar generar portadas de diario, van a aparecer en todas partes con estas bandas, con el morado, ¿no es cierto?, y el verde, como los colores que van a usar, y van a aparecer con estas pancartas pidiendo los votos para las mujeres. Emmeline Pankhurst va a liderar este movimiento, van a hacer acciones como encadenarse frente al Parlamento para impedir ser tomadas presas, para ganar portada. Y vamos a ver cómo de alguna manera van a complicar al gobierno de Asquith profundamente, porque además van a aparecer, van a irrumpir, van a ser llevadas prisioneras, las van a llevar presas en la prisión para presionar, van a hacer continuas huelgas de hambre, ¿ya? Y obviamente que esto va a generar que además las liberaban al poco tiempo, las volvieron a tomar presa, y en prisión debido a las huelgas de hambre, y al gobierno era muy complicado que algunas se les fuera a morir por huelga de hambre, las van a forzar a hacer alimentación forzosa, ¿ya? Y evidentemente van a tener estas procesiones que van a empezar a aparecer, la misma opinión pública, y aquí vemos a Selfridge, que va a apoyar a las sufragettes, ¿ya? Y por lo tanto el movimiento va a empezar a tener apoyo ciudadano, pero va a tener de dulce y de agraz, porque ellas van a decidir tomar, algunos movimientos, van a decidir tomar la violencia como una forma de marcar puntos, van a romper vidrieras, y eso va a hacer que, entre otras cosas, parte de la opinión pública ya no esté de acuerdo con ellos, van a poner bombas literalmente en lugares de personeros públicos, ya van a quemar iglesias, ya de hecho van a tratar de atentar contra San Paul también, y por lo tanto las sufragistas se van a convertir, van a combinar estos ambientes que están con la causa justa, con estos movimientos anarquistas que tenían otras intenciones y que de alguna manera se les va a pasar, podríamos decir, bastante el tejo, ¿ya? Y eso es importante plantearlo, al punto que finalmente lo que va a marcar un gran punto va a ser, de hecho, van a atacar la silla de coronación, ahí está, que la vimos recién con Carlos, van a atacar el cuadro de Velázquez de la Venus, entre otras cosas, pero lo que va a marcar finalmente el hito de un punto de inflexión va a ser eh, precisamente el hecho de que una sufragette va a estar dispuesta a ir al derby y a inmolarse ella misma frente al caballo del rey Jorge V. Así que Emily Davison se va a tirar frente al caballo, va a morir en ese acto in situ ahí en el derby, lo que va a hacer que obviamente la opinión pública ponga los ojos, esto en 1913, ¿ya? Y por lo tanto esto va a ser un tema no menor, y obviamente que va a venir luego el funeral, va a ser la primera mártir, considerada la primera mártir de la causa, el funeral masivo que evidentemente va a poner los ojos. Ahí está el ataque de otra sufragista, el 14, que es Mary Richardson, al cuadro de Diego Velázquez de la Venus frente al espejo. Pero claro, ellas estaban en esta pelea cuando de alguna manera este mundo eduardiano, que auguraba ser bello en todos los aspectos, podríamos decir que algo que adelantó lo que se venía fue el año 12, cuando se hundió el Titanic. El hundimiento del Titanic un poco remuestra lo que era Europa, un barco el más grande del mundo, el más lujoso del mundo, con una soberbia inmensa. En su primer viaje chocó con un iceberg y se hundió. Y este mundo que era de leisure se va a enfrentar a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial va a ser despertar de esta situación, podríamos decir, la competencia industrial, que era el fondo de la guerra, la razón real de la guerra entre Alemania y lo que es el Reino Unido, llevó básicamente a este enfrentamiento, que buscó una excusa en la muerte del archiduque, pero que evidentemente va a llevar al mundo y que va a destruir ese sueño, podríamos decir, eduardiano de lo que había sido el progreso indefinido. El progreso sí había estado presente, pero también podía traer consigo en el fondo el retroceso, ¿ya? Y evidentemente, bueno, la guerra va a implicar, entre otras cosas, sí, que las mujeres reemplacen a los hombres,
en la industria, y que la sufragista, entre ellas Emmeline Pankhurst, se cuadre con el gobierno y ayude al gobierno, pero que el movimiento se divida entre aquellas que van a tomar, porque Emmeline Pankhurst va a terminar en el Partido Conservador. Su hija Sylvia Pankhurst va a abrazar el mundo marxista socialista y por lo tanto el movimiento va a comenzar a ser instrumentalizado por las izquierdas, porque hay que comprender que el voto femenino, lo primero en pedir el voto femenino fueron los liberales, básicamente fue Stuart Mill, pero cuando Stuart Mill pidió el voto femenino, las izquierdas radicales no querían que las mujeres votaran porque las mujeres votaban conservador. Lo mismo que sucede en Chile, el primero en pedir el voto femenino fue Abdón Cifuentes del Partido Conservador y las izquierdas radicales dijeron que no, porque las mujeres no les convenían electoralmente, pero evidentemente van a captar la causa y para este periodo ya van a empezar, se comienza a dividir el movimiento y obviamente que por el lado de la Sylvia Pankhurst van a terminar marxistas. ¿Ya? Ahora, es cierto que la acción de la mujer en el trabajo va a permitir finalmente que después de la guerra se apruebe, podríamos decir, el voto femenino. Primero 1918, justo después de la guerra, parcial, 1928 en Inglaterra, total. Ahora, por otra parte, cuando estalla la guerra, el gran enemigo, obviamente, es Alemania, es el primo Willy, y eso va a implicar que Jorge V decida cambiar el nombre de la monarquía de la casa de Saxo-Coburgo-Gotha por The House of Windsor. ¿Ya? Pero evidentemente eso ya va a ser parte de lo que viene después, pero el mundo completo que habíamos construido en la época victoriana, eduardiana, va a quedar destruido. Aquí un poco recomendarles cosas de los victorianos. Bueno, A.N. Wilson tiene, a mi juicio, el mejor libro de los victorianos como concepto, The Victorians, que además hay una edición que yo la tuve en mi mano una vez y no la compré, que es con ilustraciones. Yo me compré el paperback, pero es impresionante ese libro. La biografía de la reina Victoria de A.N. Wilson también a mí me parece la más recomendable, y él también tiene varias cosas, en el fondo, con eminentes victorianos, con las biografías de Darwin. Él se ha dedicado precisamente a este mundo. Me fascina la Judith Flanders, donde se habla de esta sociedad de consumo, este libro Consuming Passion. No es que me lo leí, me lo comí. Y eso implicó que yo invitase a la Judith a Chile, y vino a Chile ella, la traje a Chile. De la reina Victoria hay varias biografías, de también la relación, están sus cartas publicadas, hay mucho, hoy día más todavía. Y del imperio, bueno, a mí me gusta Paxman. Jenny Paxman también se dedica a la historia del arte y es súper interesante. ¿Ya? Y ahí voy también del imperio, yo recomiendo el de Niall Ferguson, que es muy bueno. Y de los Edvarians, bueno, les mostré varios digamos, libros que aparecían durante la presentación, pero también ahí hay varios autores. De hecho, A.N. Wilson también entra y escribe un libro que son sobre los Edvarians. Y un poco películas aquí, bueno, Paxman tiene varios documentales en la BBC, y series. Yo les recomiendo esta Victoria and Albert para que la vean, y obviamente de los Edvarians, yo creo que lo que más plasma ese comienzo y ese esplendor y este periodo de cambio como serie, Downton Abbey, primera temporada. La próxima semana vamos a hablar de Francia y del Segundo Imperio a la República, así que va a estar la Bárbara